Conversaremos con Juan Carlos Montesinos, presidente de la Asociación Venezolana de Agricultura Familiar. Así que, bueno, te doy la bienvenida, Juan Carlos. Lo primero que te voy a solicitar para ubicarnos en el espacio es que cuándo nacen ustedes, o sea, de dónde nacen, cuál es la inspiración para todo ello y a qué concretamente espacios también o segmentos pues ustedes abarcan. Porque Sí. no son muy conocidos todavía. Sí, no somos, realmente no somos tan conocidos abiertamente en el país, pero bueno, nosotros tenemos ya actualmente ya más de 2 años y medio trabajando. Nosotros comenzamos apenas con 50 agremiados. Esto se dio... Sí, ¿cómo se organizan? ¿De dónde sale? ¿Cuál es la inspiración? Sí, la inspiración es que una vez que comienzan todo ese trabajo de propuestas agroalimentarias dentro de la Asamblea Nacional y en diferentes instituciones gubernamentales, vimos la carencia de la representación de pequeños y medianos productores del sector campesino, de estos productores que realmente pues, ya está reconocido a nivel mundial que el 80% de los alimentos son producidos por agricultores familiares. Entonces, bueno, había la representación de los agricultores empresariales y ganaderos empresariales, pero FEDEAGRO. que es FEDEAGRO y FEDENAGA en este caso, pero no hay la representación de pequeños y medianos productores y el sector campesino. Entonces, ¿qué pasa con esto, Carlos? Que el 80%, fíjate esto en Venezuela. Nosotros, las estadísticas que tenemos, incluso por los satélites del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, que hacemos un análisis en Venezuela, existen 432.000 unidades de producción. De esas 432.000 unidades de producción, 380.000 son unidades familiares. Entonces, si de ahí partimos de que el 80% de los alimentos, en este caso, alimentos vegetales, fruticultura, horticultura, musáceas, raíces, tubérculos, son producidos por unidades familiares. E igualmente en el sector café, el 95% de los productores de café están en manos de agricultores familiares. Es decir, que ustedes producen como tal, como pequeños y medianos, el 80% u ofrecen el 80% del abastecimiento nacional. En algunos rubros. En ¿no? algunos rubros, por ejemplo. Antes, en el pasado, teníamos de todo, obviamente, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, en el sector cerealero, que es donde más donde más tiene poder, por lo menos en el FEDEAGRO, que en el cultivo de maíz, soya, sorgo, arroz, etcétera. Bueno, eso sería una agricultura empresarial. Sin embargo, las antiguas también asociaciones como ANSA y todo eso, que sus agremiados eran productores de 100 hectáreas, 200 hectáreas. En Venezuela, a esto lo del concepto de agricultura familiar, nosotros no podemos determinarlo por una cantidad de tierras específicas, como lo es en otros países latinoamericanos, donde 3 hectáreas, 5 hectáreas es lo que conceptualiza lo que es agricultura familiar. Pero no hay estadísticas claras y definidas en ese sentido. Nosotros entregamos una propuesta de ley ante la Asamblea Nacional de Agricultura Familiar, como lo tienen otros países latinoamericanos. Nosotros hicimos un trabajo de derecho comparado, donde adaptamos, hicimos la idiosincrasia de la agricultura familiar en Venezuela y en esa ley. ¿Para qué? Sí, es bueno que definas también, Juan Carlos, qué es lo que ustedes consideran agricultura familiar, porque se puede confundir la gente que piensa que es el huertito pequeño que tiene en la casa, o los huertos hidropónicos, aquellos famosos en su momento, en fin. Sí, bueno, la agricultura familiar, hay un concepto muy generalizado que lo dicta la FAO, que es la actividad que organiza la agricultura, la ganadería, silvicultura, apicultura, pastoreo, pesca artesanal, que es administrada y operada por un miembro de la familia y que en su defecto la mayoría de la mano de obra es de la familia, un sobrino, un compadre, un hermano, un pariente cercano. A eso se refiere la agricultura familiar. Pero no es solo para el autoconsumo, sino también para la venta y la promoción y distribución de productos. Sí, claro. hay 3 segmentos. Hay el segmento de autoconsumo, que es el que estamos nosotros intentando de fomentar para que eso se amplíe y estemos en el segmento por lo menos consolidado
o de subsistencia, que es donde permite pues esa comercialización o permite esa rentabilidad de la producción pues de lo que estás cultivando, en este caso si es ganadería o es agricultura. Esto no enfoca en lo que es una economía solamente de intercambio, ¿no? Como hablaba anteriormente Sí. de los indígenas, que era el trueque, no. Sí. Esto es un cultivo serio, lo único que, bueno, pues como te digo, pues la diferencia es, se le da el nombre de agricultura familiar porque es administrada, vuelvo y repito, por un miembro de la familia, y en su defecto la mano de obra es familiar, no excluyendo a que pueda haber mano de obra calificada de otro. Ahora, ¿cómo incluimos, por ejemplo, a los productores que no serán grandes productores, pero son productores al fin y ayudan al consumo nacional de los Andes, los de hortalizas, los de vegetales, los de portuguesa, los de Barinas, los de Guárico? O sea, ¿cómo los pudiéramos nosotros, y de otras partes del país, desde luego, cómo los pudiéramos ubicar? ¿Dónde los pudiéramos ubicar? Sí, nosotros abarcamos la agricultura familiar, como bien lo dice, abarcamos todos los rubros de producción de alimentos, tanto en la ganadería, por lo menos en la producción de cerdo, producción en avícola, en ganadería bovina, en fruticultura, horticultura. O sea, todos los rubros están enmarcados dentro de la agricultura familiar. En el Estado, por lo menos, por eso es que nosotros en esta ley, en esta propuesta que hicimos, colocamos alrededor de unas 200 hectáreas según la localización, porque no es lo mismo tener 5 hectáreas en los Andes venezolanos, donde tiene una alta producción por el clima, por la altitud y la situación geográfica, a que puedas tener 5 hectáreas en los llanos venezolanos. Hoy en día, con las nuevas técnicas agrícolas que hay, la agricultura 4.0, las técnicas ganaderas, que no es necesario incluso tener grandes extensiones de tierras para poder ser un empresario o poder ser un ganadero. Nosotros en 5 hectáreas fácilmente tú puedes ser y sacar anualmente hasta 200 animales por un promedio de 500 kilos. Eso pareciese algo que es una utopía, pero es realidad, no es algo que no estamos inventando, sino que ya está hecho, ya está probado. Sí, de eso vamos a hablar al retorno, por cierto, porque hay unos países donde se ha generado una controversia alrededor de la cría de ganado, en este caso concreto, ya que lo mencionas, en pequeños espacios, que hablan del encarcelamiento del ganado, que no tienen ningún tipo de movilidad y que lo que hacen es engordarlos simplemente, bueno, para cebarlos y luego llevarlos al matadero. Eso en España hay un lío que debes haber estado al tanto también de la situación. Hacemos una pausa, regresaremos enseguida. Continuamos conversando con Juan Carlos Montesinos. Te mencionaba el caso de otros países donde, por ejemplo, España hay una controversia. En Estados Unidos se ha presentado también, pero es que resulta ser cuando se va a los números, esos pequeños y medianos productores del campo, ya sea de ganadería, ya sea del agro como tal, de rubros para el consumo, pues son los mayores. Entonces parece ser que les quieren establecer nuevas normativas en ese sentido para que no siga el crecimiento entonces de la forma como se ha hecho, porque dicen que los animales, por ejemplo, tienen que tener un mayor espacio. En fin, hay una controversia que yo creo que tiene una inspiración filosófica en ese sentido. Sí, evidentemente el mundo entero está encaminado hacia la agricultura agroecológica, ¿no? Esto, por supuesto, tiene un valor agregado, que es un incentivo a todos los productores, pequeños y medianos productores a nivel mundial, que favorece, tanto en el caso de los animales, favorece a la calidad calidad de vida que pueda tener el animal hasta el momento de ser sacrificado. En este sentido, sí, es verdad que a nivel mundial pues, se mantiene como una empresa de tener los animales encerrados y comiendo pues, todo el día como los pollos. Pero que en realidad hoy en día se están haciendo, incluso en España, uno de los pioneros en esto, que hay criaderos de gallinas y de huevos que están en espacios abiertos, donde están alimentándose de naturaleza, aparte de eso de alimentos orgánicos. Bueno, esto también se pudiese
llevar, en este caso, en el problema de los conflictos que hay ahora mismo en España, que lo veo más un conflicto político y romántico a lo que se refiere hoy en día a la escasez de alimentos que hay en el mundo. Eso lo plantean ustedes, por ejemplo, en el caso concreto de Venezuela, que pudiera comenzar a desarrollarse, es decir, en esos pequeños espacios, cultivar por una parte, de verdad, rubros que sirvan para alimentar e incluso pues darle cobertura de abastecimiento a la población venezolana y también criar en pequeños espacios pues animales que sirvan también para el consumo humano. Por supuesto, nosotros fomentamos esas actividades productivas agrícolas, agroecológicas y de protección del medio ambiente, porque hay que estar siempre concatenado con esto, ¿no? Alimentos sanos, inocuos y de fácil acceso a los venezolanos, pero que también a su vez se proteja el medio ambiente y la conservación de la biodiversidad. Estas son cosas importantes en las cuales nosotros estamos enfocados en estos nuevos sistemas agrícolas o en esta red de capacitación técnica que nosotros fomentamos a nivel nacional para esto, la agroecología, la permacultura y buenas prácticas agrícolas. Si ustedes recibieron alguna respuesta en principio frente a la presentación del proyecto de ley de parte de quienes les recibieron la propuesta en la Asamblea Nacional. No hemos tenido ahora mismo alguna respuesta y hemos sido llamados para una nueva discusión de la misma. Pero bueno. Ustedes entregaron el proyecto y hasta ahí. Nosotros entregamos el proyecto, seguimos haciendo hincapié, incluso en varias ruedas de prensa, de que eso siguiese avanzando. Ellos en principio hubo bastante receptividad sobre el mismo, pero bueno, seguramente pues habrán otras leyes que con más prioridad que esta, aunque les digo que en lo que está ocurriendo a nivel mundial, incluso con la geopolítica, con esta guerra de Rusia y Ucrania, entonces eso que va a traer a nivel mundial una escasez de alimentos. Nosotros deberíamos tener acá una planificación agroalimentaria, no siquiera una planificación de siembra, sino una planificación agroalimentaria que permita una verdadera seguridad y soberanía alimentaria en el país. Ahora, para crecer, como ustedes se plantean, Juan Carlos, necesitan estímulos y el estímulo tiene que ser crediticio. Tenemos una banca con una camisa de fuerza tremenda con el tema del encaje legal. Bueno, no hay definición a pesar de las orientaciones que marca el Ejecutivo sobre cómo hacer para que la gente pueda recibir créditos del sector agrícola concretamente. Entonces uno dice, bueno, puedes tener y estar preñado de muy buenas intenciones, pero si no tienes ese apoyo económico no vas a poder entonces desarrollarte. Así es. Nosotros de verdad que no contamos a pesar de que se ha aperturado un poco más lo del encaje legal, eso, pero no mucho. No mucho, pero es que ni siquiera con lo que estaba llegó al sector primario y ahora tampoco está llegando al sector primario. Se nos acerca el periodo de invierno, que es uno de los más importantes para el país, en el caso de la siembra del maíz y los cereales, el arroz. Entonces, si no hay una financiación y hoy en día de los altos costos de los fertilizantes y los agroinsumos, que bueno, no es difícil mantener esa producción, aparte de que como no hay una planificación de siembra, una planificación agroalimentaria, cuando nuestros productores están cultivando al momento de la cosecha, pues o no tienes combustible o no hay un precio estable, hay unas importaciones Eso te iba a comentar, porque si la importación, que es, como bien dice, una competencia desleal, ustedes no van a tener la oportunidad de crecer. En ningún momento. Y aparte de que no contamos con un seguro de riesgo, ¿no? En caso de problemas naturales, desastres naturales o económicos, como lo hemos tenido acá en Venezuela. El año pasado, con el problema del combustible, las pérdidas fueron, sí. Bueno... me imagino. Ahora fíjate, ¿cómo les ha caído a ustedes como pequeños y medianos empresarios del sector agrícola la transaccionalidad en el dólar? ¿Ha sido beneficiosa? ¿La transaccionalidad? Con el dólar. ¿Ha sido beneficiosa para ustedes? Por supuesto. Una vez, nosotros llamamos esas medidas silentes, ¿no? Silentes porque no permitían incluso la transaccionalidad en dólares, en divisa, como también la liberación de precios, que no está legalmente establecida. En el momento que nosotros
que vuelvan a colocar, que se avecina eso, como lo que estaban hablando anteriormente. Bueno, espérate, porque con esta, así como te digo una cosa, te digo la otra, ¿verdad? Viene y volteas la moneda y estableces un impuesto a las transacciones financieras que en toda la cadena de comercialización, desde el origen del producto en el campo hasta el final con el consumidor, va a ser castigada con este nuevo tributo o va a ser regrabada con el nuevo tributo. Por supuesto que sí. Y ya... Y eso les va a afectar a ustedes. Por supuesto. Bueno, ya con lo que está sucediendo a nivel mundial de la guerra de Rusia y Ucrania, ya eso afecta a los precios. Ya hay un aumento prácticamente de un 10%. No, y eso va a tener un efecto significativo en la inflación. Tenemos una economía de puertos donde casi que 65-70% de los alimentos que están en los supermercados son importados, alimentos procesados. Y hay alimentos que son envasados aquí en Venezuela, pero igualmente son importados. Eso pues va a tener un incremento. Le sumamos las transacciones, las grandes transacciones en divisas, eso incrementa un poco más y al momento de que pueda haber una escasez de alimentos o pudiésemos nosotros otra vez pagar los platos rotos como productores en el caso de que haya expropiaciones de cosecha, o un control de precios que no permita una rentabilidad a nuestra gente. Bueno, gracias por toda esta información que fue diversa, Juan Carlos. Ojalá tengan éxito en ese sentido en las iniciativas que han tomado. Gracias. Bueno, ya veremos, habrá oportunidad de volver a conversar en otra ocasión. Una pausa, al regreso de Arte y Espectáculos en lo Actual.